Pasemos ahora a hablar un poco de Gloria de Vampiro, la última entrega de José Donaire. Pero antes, un preludio. Donaire había explotado ya el tema del monstruo en su novela que nunca dejaré de recomendar y nunca dejará de inquietarme y tampoco nunca terminaré de comprenderla del todo, que es La fabulosa máquina del sueño, una novela que espero que en algún momento Pepe decida o se aventure o alguien se aventure a publicar nuevamente, ¿no? Descubriendo a un Donaire mucho más perturbador. La figura del monstruo que él había extrapolado ya rayaba en el bayecto a partir de una especie de romance, un trío de tres picos, a partir de lo cual Donaire había jugado con la figura del monstruo en su máximo apogeo, si se quiere, jugando siempre con una figura y con un tema que a él le resulta siempre alentador y que puede ayudarnos mucho para interpretar su obra, que es el de la alquimia, ¿no? El monstruo como una figura química que había estado muy presente en La fabulosa máquina del sueño. Su primera expresión de literatura fantástica, a partir de lo cual seguía una retahíla de expresiones, ¿no? Tanto desde la ficción breve, con su libro Ars Brevis, u Horno del Reverbero, otra de sus joyas, y nuevamente hace poco, en una de sus siguientes novelas, que es La descarnación del verbo, si bien es cierto ya de manera irónica, pero siempre manteniendo esta carga abyecta, Donaire había vuelto a presentar un monstruo, la figura del monstruo rodeándolo, asediándolo. Y ahora nos topamos con Gloria de Vampiro. Es una novela que, si bien es cierto, es breve, es una novela que tiene dos méritos: estar bañada totalmente de símbolos, de guiños, de juegos, de confusiones. Imagino a Pepe Donaire escribiendo de una manera por atormentarnos y buscar signos escondidos en su novela. Y por otro lado, una apuesta que permite una llegada mucho más directa al tema del vampiro y que a mi parecer combina muy bien una fascinación fotográfica con una fascinación poética. Me refiero y me explico de la siguiente manera. Esta novela, Gloria de Vampiro, tiene dos partes, es un díptico si se quiere. Por una parte, la sección narrativa, el segmento narrativo, se titula Una roca señal y ningún recuerdo. Y por otra parte, tenemos una sección fotográfica. Donaire ha armado una especie de poema visual, a mi entender, en la sección En la noche absoluta del ausente. ¿Qué pasaría si de repente a alguno de nosotros se nos aparece nuevamente la figura de un escritor o de escritores y nos proponen que van a crearnos y nos van a convertir en un personaje, y a partir de ese personaje nosotros vamos a comenzar a vivirlo? Tal vez en guiño con la bien conocida obra teatral de Luigi Pirandello, la obra de Donaire va a proponer cómo vamos a vivir, cómo vamos a interpretar al vampiro. Pero obviamente esto, conociendo a Donaire como en la composición de la novela, no resulta de una manera tan sencilla. Siempre hay giros. La primera parte que yo identifico es la figura de una Sarah Helen originaria, si se quiere, que vive entre delirios, entre sueñños y realidades. Donaire hace una definición muy precisa, creo yo, de sueño. Vamos a buscarla. Acá lo dice, al inicio casi. Así son las pesadillas, dice Donaire, absurdas y terribles porque son fisuras de la existencia que no están suficientemente disfrazadas. No suficientemente disfrazadas, ambigüedad nuevamente. Va a ser esto el tema que va a circular por toda la obra. Informándome y retrayendo un tema, el padre Feijóo, hace aproximadamente 300 años atrás, hacía un comentario muy interesante.
que el tema del vampiro, en realidad los vampiros, los revivientes, los revivivos, de los cuales ya había hablado el abate Calmet, no existían, eran una farsa, era pura imaginación. Y se trataba de personas, él los llamaba pícaros y tunantes, que para aterrar a las personas, para generar y dar pauta a sus miedos, se fingían vampiros. Posiblemente, dice Feijó, y los interpretaban poniéndose dientes, o siendo generalmente personas de contextura robusta, que causaran miedo. Esa breve mención de gente que no es vampiro, pero que se cree vampiro, nos acerca también al tema de la licantropía, en parte, ¿no? los síntomas de los licántropos, y vuelve nuevamente con el tema de Donaire, ¿no? Doble de vampiro. La idea de un doble, la idea de herente siniestro que se nos aparece, o de nuestro espejo con el cual convivimos. ¿Dónde queda la realidad de una persona, su identidad como yo, y dónde queda esta imposición, la impostura que van haciendo de ser un vampiro? ¿Cómo nace? Es la preocupación que va a darle a Donaire. En este caso, la ficción hace la culpable, ¿no? Los engañadores, los fabuladores, vamos a ser los culpables en parte de que este tema de vampiro se haya extendido y haya resultado ser mucho más real de lo que se hubiera querido, ¿no? En esta confusión de la identidad, la propuesta que yo hago es ver que para Donaire el tema del vampiro en parte resulta ser una transmutación. Me explico. Una transmigración, no una reencarnación, no una tampoco transmutación, sino una transmigración. La identidad del vampiro se va a ir transmigrando y no se va a reproducir de manera carnal, es decir, el contagio, si lo queremos explicar de manera más sencilla, no va a ocurrir por una mordedura, tampoco va a ocurrir por un contagio carnal, sino que va a ocurrir por la contaminación del imaginario o la contaminación de la psique, ¿no? La transmigración es un fenómeno de transportación de armas o de energías que va a ocurrir básicamente a nivel psíquico. Y yo lo entiendo en ese sentido para que la novela pueda tener este cauce y va a llegar al final a estas escenas de confusión, siempre entre realidad, siempre entre ficción, hasta el punto que Doble de Vampiro va a ser el título que va a explicar a la perfección todo el sistema de vampiro alrededor de la historia, alrededor de su genealogía, ¿no? El vampiro representa estas muestras, estos símbolos de aquello que hemos ido perdiendo. Va a ser la energía, va a ser la valentía, pero también al unísono va a representar lo vitando, lo abyecto, lo despreciable, hacia lo cual misteriosamente también nos vamos a sentir atraídos. Donaire tiene el segundo apartado que va a comentar básicamente una desmitificación, de lo cual él va a jugar con esto, ¿no? Lo dice tal vez de un modo muy irónico. Yo voy a leer solamente un fragmento que dice lo siguiente: hacemos algo realmente pleno en la medida que nuestra intención, un vampiro es el locutor, es más compleja que el hecho de clavar dientes y desgarrar la piel. Buscar víctimas por todos los ajos, seamos más originales y creativos. Succionar, chupar, robar vida. Menos eufemismos, parodias de nuestra verdadera pasión. La verdadera pasión obviamente va a ser la de la perturbación. El vampiro cumplió una función básica. Acordémonos que Baco no era el personaje, no era el dios griego que incentivaba la destrucción o la bacanal o las orgías, sino que simplemente estimulaba, despertaba, alentaba aquello que ya estaba dentro de nosotros. Y yo creo que el vampiro va a ser esta figura que también va a alentar y va a estimular esa pulsión tanática que llevamos dentro. Donaire, en la segunda parte del texto, va a proponer un recorrido, un mapa visual por las figuras del vampiro y va a explotar muy bien el tema del erotismo. Las figuras instantáneas van a ir acorde con este tema erótico
siguiendo a Batil, el erotismo es básicamente instantáneo, es la intensidad del momento concentrado. Y obviamente el vampiro, en su posición erótica, va justamente a hacer esto, ¿no? Va a ser lo instantáneo. Si hacemos también un recorrido y nos percatamos de las apariciones de los vampiros a lo largo de los cuentos, de las narraciones fantásticas, el vampiro siempre va a ser una aparición súbita, aparece y desaparece, es como que está y no está, y esto obviamente lo filia más y siempre a la figura de lo siniestro, algo sumamente familiar, pero que la razón ha escondido y nuestros propios temores también. La figura del vampiro, a partir de estas imágenes que presenta Donaire, es un archivo fotográfico, van a jugar pues y ya van a adentrarnos en estos testimonios, estas huellas, estas memorias góticas. Las memorias góticas que van a permitir gozar de una manera mucho más directa el tema del vampiro, adentrarnos más. La estrategia es un juego, nuevamente también con el título, y es un juego que va a resaltar por un lado que a pesar de que estamos jugando con los disfraces de vampiro, de que estamos entre los márgenes, entre lo incierto de no saber cuál es nuestra identidad verdadera, si la de actor o la de personaje que estamos interpretando, por otra parte va a enfatizar la carga erótica y al final la carga amenazante que tenemos del vampiro.